tiene que ver con las candidaturas a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, este debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Está con nosotros el doctor Jaime Chuchuca Serrano, docente, investigador social, investigador de la política en general, con quien vamos a dialogar precisamente este tema, este debate, esta presencia y el efecto que tiene de cara, por supuesto, a América Latina, a los países de América Latina, al mundo entero, pero también de manera particular a nuestros países y a nuestro país de manera muy específica. Hay tantas relaciones con Estados Unidos, en realidad existe una economía que depende mucho de lo que pasa en este país. El tema migratorio es un tema extremadamente fuerte para los ecuatorianos. Los temas relacionados con la seguridad también pasa por allí. En fin, vamos a iniciar entonces este diálogo, este análisis que ojalá nos oriente a cómo entender mejor y a cómo seguir mejor la presencia de esta relación entre nuestros países y Estados Unidos de Norteamérica. Doy la bienvenida al doctor Jaime Chuchuca Serrano. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Encantados de saludar con usted y de tratar este tema tan estratégico para el mundo entero. Muy buenos días, Bolívar. Efectivamente, me parece que es un tema de gran importancia global y en este contexto, pues, también por la irrupción de múltiples guerras en el globo, en el cual tiene también presencia Estados Unidos. Y por allí creo que se va marcando una tendencia muy dura respecto a Estados Unidos a la conservación de lo que ellos llaman el orden mundial y a la conservación también del orden interno. De tal manera que este proceso electoral de las elecciones del imperio, por llamarlo de algún modo, de Estados Unidos, que se considera a sí mismo como aquel que marca las líneas de la democracia y de la paz mundial, en su interferencia también global en las diferentes guerras de intervención, pues aquí no creo que existe duda alguna de que tanto Trump como Harris quieren mantener este sistema de guerras de invasión. Hay algunos matices, los cuales tal vez podremos apuntar respecto a la guerra de Ucrania, por ejemplo, la de Israel, en la que Trump dice que debería haber mayor intervención, Harris dice que igualmente Estados Unidos debe apoyar a la guerra de Israel. Y respecto a Ucrania, según Trump, dice que su figura, que es una figura eh, fuerte, según Trump, no hubiera permitido la guerra en Ucrania. O sea, es un recuerdo del pasado. Y frente al futuro, él dice que terminaría la guerra de Ucrania. En un contexto, para poner un orden de similitudes, los dos dicen que deberían ganar todas las guerras existentes actualmente de Estados Unidos, los apoyos en Israel, los apoyos en Ucrania, en Medio Oriente, respecto al fortalecimiento en cuanto a Irán, la guerra comercial respecto a China. Entonces, este es yo creo que una base muy dura respecto a la economía de Estados Unidos, la economía y la política internacional, en la cual tienen un común acuerdo Kamala Harris y Trump en su mayor parte, salvo leves matices. Sin embargo, del otro lado, ya desde el punto de vista quizás también del debate y de la política, se ha querido de diferencia respecto al lenguaje o la política que utiliza Trump y Harris. Trump empezó con un discurso muy nacionalista y Vamos entonces, cuando fue Jaime, presidente con el también lo debate, hizo. ¿no? La parte formal, diríamos, la parte, el manejo, el manejo del debate, los lenguajes, la forma como se desarrolló. Incluso hay mucho efecto sensacionalista en los medios y particularmente en las redes respecto de quién ganó, dándose por anticipado de que aparentemente habría que ver los efectos. Parece que los efectos van mostrando que Kamala Harris habría ganado este debate. Y entonces, de acuerdo a este orden del discurso, quizá se querían mostrar algunas diferencias. Y quiero mostrar la diferencia que hay entre el discurso de Kamala Harris y lo que está sucediendo con el gobierno actual de Biden, todavía aún. Entonces, esto es un tema muy importante tanto para el debate cuanto para la realidad política de Estados Unidos, porque de a poco el Partido Demócrata fue asumiendo algunas consignas
nacionalistas. Y esto quería decir que era propiamente parte del discurso de Trump. Y ejecutó algunas formas también nacionalistas como la reindustrialización o la industrialización de Estados Unidos. Y actualmente Estados Unidos se encuentra en el auge industrial. Y esto va a impactar duramente en el electorado y también en las posiciones de Estados Unidos respecto a los otros países del mundo. Por ejemplo, hay un dato muy importante para 2024 que aproximadamente el 78% ha crecido el 78% de inversión industrial de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se ha endeudado fuertemente para tener una mejor perspectiva industrial. Esto significa una ampliación también de la mano de obra dentro de Estados Unidos y, por supuesto, el incremento de la migración. Entonces, aquí Biden ha cambiado un poco la legislación de la migración y este va a ser uno de los temas trascendentales en el debate. Entonces, llegó Trump y Kamala Harris a un debate después de algunas circunstancias muy interesantes en Estados Unidos. Primero, que cambiaron el candidato los demócratas respecto a Biden. Biden tiene grandes problemas de salud, incluso un estudio respecto a demencia senil. Esto se puede ver muy bien en el primer debate, en el cual a ratos se iba del debate y parecía que en realidad no estaba conectado con los asuntos. Y participaciones, más bien otras participaciones en medios de comunicación que daban de qué hablar sobre Biden. Entonces, Harris, que está reemplazando a Biden, ahora representa una figura totalmente distinta frente a Biden. O sea, sabemos nosotros ya desde hace muchos años la gran presencia de Harris ante los medios de comunicación, es una gran oradora, argumentadora, muy, sienta una línea muy contradictoria frente a Biden en el lenguaje corporal, es rápida frente a las respuestas. Entonces, todo esto hace que parezca una persona muy experimentada para los debates frente a Biden. Se presentaban en el debate con un 48% de apoyo para Trump, según CNN, y 47% Kamala Harris. Ahora, la misma encuesta de CNN post debate da un 63% a Kamala Harris y un 37% a Trump. Entonces, esto puede dar una lectura de cómo el electorado miró a Harris. Entonces, llegaba con muy buena expectativa Harris y ahora, después del debate, obviamente me parece que tiene una mejor lectura aún. Porque en el debate Trump dio todo lo que es en su discurso, un discurso lleno de fakes, de improperios, de mentiras referente a su gobierno, a lo de que sucedió con Biden y respecto a Harris también, ¿no? Habían comentarios como, por ejemplo, de que en Springfield, uno de los estados condados dentro de Estados Unidos, se comían mascotas, decía él, gatos y perros, lo cual incluso los dos moderadores dijeron que eso era una cuestión falsa. Otra de las cosas, para que tenga un ejemplo, aquellos que no escucharon el debate, decía que Estados Unidos se está convirtiendo en una Venezuela con esteroides. Tildó a Harris de marxista, decía que su padre también era marxista. Antes ya a Biden le había dicho que es comunista. Bueno, este tipo de expresiones y calificativos que ha utilizado Trump en realidad distan completamente de lo que sucede, ¿no? Son en realidad fakes que lanza, entonces quería orillar a Harris para que responda. Y Harris, en realidad muy solvente, lo expresó más con su lenguaje corporal, no cayó en estas tentativas. Kamala Harris es pues, igual que la mayoría de los que pertenecen al Partido Demócrata, tiene una expresión dentro del contexto latinoamericano, podríamos calificar aún de derecha, ¿no? Entonces, lejos totalmente de estas expresiones que manifiesta Trump, como tratarle de situar en un comunismo o en un marxismo. Y mm, Jaime, solamente para continuar la línea de su análisis, Trump muestra un discurso caracterizado por la exageración, ¿no? Por algo así como una especie, no sé cómo le analiza usted, ¿no? Pero me parece interesante descubrir el estilo que está detrás, ¿no? La exageración
de la decadencia de las políticas públicas demócratas, ¿no? Es decir, una actitud de desmerecimiento, que todo era malo, que se llegaba como que, no, que Kamala no sabía nada, que era una política nefasta para los Estados Unidos, que poco menos que el cataclismo si seguía la democracia, el Partido Demócrata, ¿no? Y entonces la recurrencia, incluso en esta exageración, digo yo, tratando de enmarcar aquello de que en cierto estado de los Estados Unidos se comían a las mascotas, se comían a los perros, a los gatos, de que Venezuela estaba... o que Estados Unidos lo que querían convertir en una Venezuela, y que además me parece que estos ataques a la Kamala de descrédito, ¿no? De considerarle que era una incapaz para estar en el gobierno. Entonces, yo digo, ¿cuál es el marco, el estilo que utiliza, ¿no? Porque, ¿qué significa este recurrir a las noticias falsas, a la exageración, para relevar su propio trabajo, que además podemos ver en otros discursos? Voy a tomar una expresión, oye, un artículo que hacía Franz Hinkelamer, ya fallecido, sobre el retorno del conservadurismo fundamentalista en Estados Unidos. Y él dice que existe toda una élite fundamentalista en Estados Unidos en la cual se basa Trump y en el que se encuentran un montón de sectas religiosas e iglesias fundamentalistas que son parte del apoyo para Donald Trump. Y esto hace que tengan este discurso de extrema derecha fake, ¿no? Entonces es un discurso que recurre a invenciones y el efecto Trump ha hecho que este discurso no solamente esté presente en Estados Unidos, sino en el resto de países de América, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro en Brasil o de Milei en Argentina, en otros lugares, la extrema derecha de acá de Ecuador también retoma parte de este discurso y es un discurso lleno de fakes, de noticias inventadas, tienen partes, a veces algunas características de verdad, pero que son fortalecidas en medio de esto para confundir al electorado. Entonces, hasta son más o menos, los catalogan también los analistas políticos en Estados Unidos, dice, que es una locomotora, Trump, de fakes. Entonces, para reportar lo que es verdad nuevamente es muy difícil desmarcarlo. Ante 100 mentiras que diga Donald Trump, todos los periodistas no pueden darse el lujo de analizar una por una de las 100 mentiras que dice Trump en una argumentación. Entonces, este tipo de cosas es lo que ha venido traspasándose como un efecto en, en los diferentes países en un contexto electoral. Entonces, Y a la Cámara en, le caracterizó, perdón, Jaime, sí, y a la Cámara le caracterizó evidentemente bueno, primero me alegra mucho por la presencia de la mujer, ¿no? Uno, me parece que además dio cuenta de que hay una política con mucho, que había estado un poco oculta, le vio, no, no ensombrecen al presidente, a su presidente, refiriéndome a Biden, ¿no? Pero me parece que mostró la presencia de una política que podría optar, que estaba en la línea de optar por la presidencia. sí, además que no es la primera, ¿no? También Hillary Clinton ya participó, me parece que tuvo una muy buena campaña, salvo más bien algunos errores de esa época del Partido Demócrata. Y ahora Harris empezó diciendo eso. Vamos en este debate a escuchar un conjunto de mentiras de mi opositor, de Trump. Y cada vez recurría a ese mismo esquema, entonces ya no necesitaba mm, contradecir cada uno de las mentiras que iba diciendo Trump. Entonces esto fue un marco muy específico que más bien orientó hacia que escuchen las propuestas de Kamala Harris. Entonces, por ejemplo, utilizó 5 veces la réplica a Donald Trump, mientras que Kamala Harris habló menos, habló aproximadamente 5 minutos menos que Donald Trump en las réplicas. Entonces, el discurso era muy potente de Kamala Harris, manejando muy bien los gestos visuales para tratar de contradecir también a Trump en, en los momentos que él hablaba.
Y ahora, en los temas que yo quiero decir, hubo muchos temas, pero los temas más importantes eran el de la política internacional, en el cual empecé hablando, ¿no? Que no tienen muchas contradicciones al respecto, sino que Trump decía que ellos habían manejado mal la política internacional y no habían ganado las guerras que él había dejado ganadas. De otra manera, la política y economía interna de Estados Unidos respecto al auge industrial y la migración, y en lo que sí contradicen mucho es en la política social. En política social, sobre el aborto, sobre política migratoria, sobre seguridad social, que es un tema muy duro en Estados Unidos, que serían la mayor parte de enjuiciamientos que hizo Kamala Harris a Trump. Por ejemplo, respecto al aborto. Y Trump, como es la posibilidad en Estados Unidos, él cambió la planta completa de la Corte Suprema de Justicia, eliminaron la posibilidad de aborto y ahora Estados Unidos ha regresado a una situación pre-aborto de los años 70 en Estados Unidos. Entonces, esto hizo que Kamala Harris reivindique la posibilidad de tener un aborto en los diferentes estados respecto al incesto, a violaciones y algunas otras cosas que ella fue manifestando. O como la seguridad social del Obamacare, ¿no? El cuidado del programa de Obama, de retornar y fortalecer esta seguridad social que Kamala Harris piensa que es mucho mejor. En cambio, Donald Trump es contradictor al aborto, contradictor a toda participación del servicio público y del Estado en seguridad social, además en la política migratoria, de continuar construyendo, dice él, el muro entre México y Estados Unidos. Además, si hay una parte verdad que dice Donald Trump, que entre las varias fakes que dice, hay una parte de verdad que dice que la mayor parte de la economía está sentando un crecimiento también industrial en México. Y esto es algo muy importante también para Latinoamérica, porque los empresarios, las empresarias estadounidenses han empezado a inaugurar una crecida muy grande de industrialización en México con capitales de Estados Unidos. Entonces, esto genera un diálogo muy fuerte entre el Tratado de Libre Comercio que tiene una relación México con Estados Unidos y Canadá, lo cual se podría fortalecer. Y dentro de esta perspectiva, pues Trump, en lugar de apuntar más de esta realidad, pues decía que ellos habían terminado con el auge industrial que dejó Trump en su época del gobierno. Jaime, tomemos el asunto económico, ¿no? A mí me parece muy importante por los efectos que tiene en los migrantes ecuatorianos. La situación económica de los Estados Unidos es lamentable. Yo estuve hace pocas semanas ahí y evidentemente el encarecimiento de de los precios de los productos de primera necesidad está calculado en un incremento de alrededor del 20%, pero es visible, ¿no? Cómo los precios están tan elevados que es sofocante para la población. Kamala Harris hacía un ofrecimiento de exenciones fiscales para el pequeño empresario, para la clase media, para los productores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted la cuestión económica en Estados Unidos, que podría estar entrando además en una crisis frente a la productividad y a la venta, a la comercialización mundial, global, igualmente que tiene la China? Saliendo un poco del esquema del debate, en el caso de Estados Unidos, yo creo que hay la competencia de dos modelos. Primero, Estados Unidos cayó en su propia trampa sobre el ajuste estructural. Vinieron haciendo este ajuste estructural de austeridad del gasto del Estado hacia el campo económico. Y en la última parte del gobierno de Biden, en los últimos 2 años, regresó a un auge industrial y decir posiblemente a una aplicación del modelo keynesiano. Y frente a esto, todavía hay políticas del ajuste estructural de austeridad en Estados Unidos y del otro lado se está regresando a la parte industrializada, la participación del gasto público en el servicio público para los estadounidenses, pero aquí hay una gran contradicción que no ha logrado todavía superar Estados Unidos respecto a la calidad del salario y la capacidad de consumo y adquisición que tienen los estadounidenses. Recientemente eh, la Fed de Estados Unidos y los bancos nacionales, ellos tienen dos tipos de bancos, ¿no? Los bancos comerciales y los bancos de inversión. Y frente a esto, las posibilidades de tener créditos en Estados Unidos están
muy difíciles porque los intereses estaban a tope hasta diciembre de 2023. Paulatinamente, en 2024 se ha venido bajando los intereses para incrementar los créditos y el consumo. Y el endeudamiento de Estados Unidos es sumamente grande. Como dicen, nadie le niega un crédito a Estados Unidos y la otra cosa es que ellos tienen la operación de imprimir moneda fácilmente sin tener mayores problemas porque no va a Y una haber deuda culos de aquí. externa elevadísima, Jaime. Sí, ahora no recuerdo el dato, pero ellos se están aproximando ya, creo que al 100% del Producto Interno Bruto, además que tiene varios tipos de deuda, y la deuda tanto interna como externa. Entonces, esto ha hecho, creo yo, que tenga, como decía, una contradicción en los dos modelos, del de ajuste estructural y ahora del gasto que se tiene en Estados Unidos. Sin embargo, esta última parte del trayecto de Estados Unidos ha hecho que tenga un mayor ingreso de mano de obra barata y más bien le falte mano de obra en algunos estados. Por ejemplo, en Oklahoma, en Wyoming, dicen que en realidad necesitan más mano de obra. Entonces, esto hace que también se relajen las políticas fiscales de respecto a la migración. Entonces, también los latinos, digo, bueno, la migración de todo el planeta quiere ingresar. Ahora, Trump utiliza esto para contradecir lo que ha hecho Biden y el discurso de Harris. Ahora es muy difícil para Estados Unidos lograr controlar toda la capacidad migratoria que ellos mismos están generando con este nuevo auge industrial. Y yo lo miro así porque hay una competencia y una guerra también económica y comercial entre Estados Unidos y China. Y ellos empezaron a decir, a ver, China ha crecido en porcentajes abismales todos estos años y Estados Unidos estaba prácticamente en el estancamiento económico. Necesitamos regresar a una reindustrialización porque si no dentro de poco Estados Unidos iba a perder la hegemonía comercial y económica respecto a algunos bloques. Entonces, esto es una competencia, además en el marco de la otra guerra comercial y económica que se tiene con Rusia, ¿no? Porque Rusia también se encuentra en medio de esto, con la mayor cantidad de restricciones económicas impuestas a un país en la historia, ¿no? Rusia ya superó las 5.000 restricciones económicas hace rato. A pesar de eso, ellos no están en estancamiento, sino están en crecimiento económico por la disputa de los bloques que existen, los BRICS, y algunos otros posicionamientos a nivel global. Vamos, Jaime, vamos con el tema migratorio. Sí, Donald Trump sostiene que han habido alrededor de 21 millones de emigrantes que han llegado y que realmente se han convertido en una carga para los Estados Unidos y que además ha venido un mundo de delincuentes, dice, ¿no? Ha venido el crimen a Estados Unidos y de verdad que hay información al respecto, Jaime, ¿no? Dicen que Nueva York está cubierto, mejor dicho, hemos visto las imágenes, incluso de un periodista ecuatoriano aquí que está dando cuenta de lo que pasa en Nueva York, en Queens, etcétera, en lugares, ciudades en donde se ha mostrado la presencia de los migrantes, una presencia visible de los migrantes venezolanos, ecuatorianos, de otros países de América Latina que están desbordando las calles de ciudades como Nueva York. Ahora, el modelo histórico también de Estados Unidos, referente a la migración, es un país de minorías, dicen, ¿no? Ya en el famoso libro de colección, que es el Federalista, que es de mediados del siglo XIX. Dice, Estados Unidos es un país de minorías nacionales y como tal es un país lleno de migrantes de todos los tipos, ¿no? Ellos no se llaman migrantes los estadounidenses, pero ellos provienen por generaciones desde Inglaterra, Escocia, países de Europa. Recordemos que Nueva York se quería llamar la Nueva Roma, etcétera, ¿no? Entonces hay una migración muy grande histórica en Estados Unidos. Ahora, ellos tratan de migrantes a los actuales migrantes latinos, japoneses, chinos, que provienen de otro lado y que tienen vulnerabilidades. Generalmente, una escala de color muy grande racial en Estados Unidos y hay política fiscal todavía racial en Estados Unidos respecto a la migración. Entonces, frente a esto, obviamente que el discurso de Trump y también de los medios de comunicación pega bastante. Él decía una frase muy insinuante, ¿no? Decía, ha disminuido la criminalidad en Venezuela y ha crecido la criminalidad en Estados Unidos.
por la presencia de pandillas, etcétera. Pero si vemos de modo histórico también en Estados Unidos, el ambiente de violencia, de pandillas, la guerra organizada interna, que ellos también llamaban pues desde los años 70 siempre ha existido en Estados Unidos. Ahora, la escala de delincuencia habría que ver los parámetros y en porcentajes, sin embargo, no hay mucha distinción. Ahora, él sí lo utiliza bastante para la estrategia política. ¿Por qué crece la delincuencia en la época de Biden? Y en mi época, dice él, disminuyó, lo cual tampoco no es tan marcado. No es tan marcado que en la época de Trump haya disminuido la delincuencia, etcétera, ¿no? Además que mismo propiciaban. Fue el primer presidente que llamó a su, a su propio partido republicano a hacer un asalto al Capitolio. Recordemos eso, ¿no? Cuando perdió las elecciones y él decía que hay 75 millones de votos ocultos que no había contado el Tribunal Electoral de Estados Unidos. Entonces, hay una capacidad muy violenta dentro del discurso de Donald Trump. Sin embargo, yo creo que sí hay que notar también los cambios que existen en Estados Unidos en estas instancias respecto a algunas crisis, porque ellos también les afectó la crisis pandémica, bueno, previo la crisis de 2008, la crisis pandémica y la actual crisis bancaria financiera que tuvo Estados Unidos y ha tenido que salvar muchísimos bancos en el año 2022, 2023. eh, Algunos de lunes, martes y viernes negros que ha tenido la bolsa de Wall Street. Eh, También esto como ha contagiado a Europa, a la bolsa de Hong Kong, etcétera. Entonces, todo esto también es parte del conjunto de la crisis en Estados Unidos, ¿no? En esta inestabilidad política no se ha vivido en décadas en Estados Unidos. La política de uno y de otro será, por lo tanto, en el caso digo, en el tema migratorio, las deportaciones serían masivos en el caso de Trump, y aunque Kamala Harris también ha mostrado una actitud más dura, que será una política más dura en las fronteras, ¿no? Es decir, tratando de enmendar un poco lo que ha pasado con Biden. Por allí podría explicarse el tema de las deportaciones para para los latinoamericanos. Jaime. Ahora, a los estadounidenses, tanto a Trump como a Harris, les conviene tener una política fiscal eh, en algunos niveles dura contra los migrantes, sobre todo latinos, porque también eso opera en el aparato productivo de ellos para disminuir el pago a la mano de obra que necesitan, porque es una mano de obra barata. Entonces, estas vulnerabilidades también se beneficia el aparato industrial. Ahora, la política fiscal no va a poder constreñir la necesidad que tiene de llenar las vacantes por su auge industrial actual en Estados Unidos. O sea, aquí va a haber una contradicción. Puede haber una política fiscal muy dura, pero si el aparato industrial necesita tener mano de obra, no van a poder constreñir. Incluso la misma policía, etcétera, va a tener que dejar pasar, porque si no, la, el movimiento económico es significativo en Estados Unidos y puede representar una contradicción económica. Entonces, yo creo que en este juego va a tener tanto Trump que Kamala Harris manifestarse, porque Trump cuando conversa con los migrantes también hace él sesiones y mítines, ¿no? Con afroamericanos, con latinos, etcétera. Él dice, vamos a permitir el ingreso de migrantes, pero que sean migrantes que no sean delincuentes, que tenga una hoja limpia en Estados Unidos y que hagan crecer América de nuevo. Ese es el discurso de Trump. En cambio, él dice que Biden y Harris no han seguido esta línea de hojas limpias para el ingreso a Estados Unidos. Entonces, frente a eso va a haber un juego muy fuerte en la política fiscal de Estados Unidos frente a la migración. Entonces, es posible que tengamos una presidente estadounidense mujer, eh, afrodescendiente, y además con cierta política migratoria democrática, algo abierta a la migración de América Latina, no tan cruda como la que podría ofrecer Donald Trump. Diríamos, podría ser que Kamala Harris gane la presidencia, Jaime. Es lo más probable, en realidad, que Kamala Harris pueda ganar. Yo lo vengo pensando desde el momento que se posicionó ya para el reemplazo a Biden. Y hay un, cuento esto para que se pueda ver, hay un gurú de Estados Unidos
que se llama Alan Lichtman, ¿no? Que en 1981 sacó las llaves de la Casa Blanca. Es un estudio con otro ruso, con un ruso, ¿no? Y él dice que hay 13 criterios de probabilidad objetivos, sin identificar a ningún candidato, 13 criterios objetivos para ver si es que el partido en el poder puede ganar nuevamente, como allá siempre se presentan, ¿no? Republicanos y demócratas la mayor parte de veces. Otras veces se han presentado otros candidatos. Y en esta oportunidad se cumplen la mayoría de esos criterios que él especula y dice que Harris puede ganar, ¿no? A propósito de eso, entonces hay que mirar que también este es un historiador, un gran historiador, el Ligman, y el cual propone que Kamala Harris en este proceso, no por ella, sino por el proceso objetivo de estos 13 criterios, se viene manifestando que podría ganar las elecciones. Además que Trump ha venido una caída permanente por su desprestigio, bueno, ahí está enjuiciado, etcétera, ¿no? A pesar de que en Estados Unidos se tiene inmunidad, a pesar de todos los juicios abiertos, a que pueda participar en las elecciones. Tuvo un juicio político, entonces se ha mostrado una gran perspectiva para ello. Y creería yo, bueno, la primera presidenta mujer que sería representativo en Estados Unidos y la mantención de una política en ciertos términos que también la conservó Obama, ¿no? Porque Obama también ya vino de un segmento, podríamos decir, afrodescendiente, en el cual también planteó un tipo de políticas. Sin embargo, no cambió las políticas de guerra, políticas migrantes, las relajó un poco. Sin embargo, en todo caso, es un gran cambio que tendría Estados No, Unidos con no la primera nos, presidenta no, mujer posible. No nos ilusionemos mucho que puedan haber cambios sustanciales cuando el mundo necesita, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, el volver a, otro tipo de fuentes naturales para producción de la industrialización, etcétera, ¿no? Y en el campo de las relaciones internacionales, igualmente una geopolítica diferente que pueda promover la paz, etcétera. No nos ilusionemos mucho con esas posibilidades, pero digo yo, de lo que podemos esperar en América Latina, me parece que hay algunas posibilidades mejores con Kamala Harris, ¿no? Y la última cosita, Jaime, para terminar, tenemos apenas unos 3 minutos al respecto. Me gustaría pedirle una opinión respecto del tema de la conducción, ¿no? Me parece que los conductores del programa, que los periodistas que estaban interviniendo, asumieron una posición crítica, por ejemplo, usted lo ha mencionado, frente a Donald Trump, a las mentiras de Donald Trump o a las fake news, a las falsedades que implicaba o a las exageraciones, a los extremismos que planteaba y comenzaron por allí parando eso, ¿no? Y en general fueron, yo diría, críticos respecto de lo que pareciera debe ser el ejercicio del periodismo, ¿no? De las aspiraciones fundamentales de un pueblo y no simplemente pues dejar pasar. Sí, algunos medios incluso han tildado a los dos moderadores como prodemócratas, porque decían que estaban tentados mucho más a dirigir el discurso de Donald Trump que el de Kamala Harris. Sin embargo, yo creo que el esquema es muy bueno el de Estados Unidos porque permite réplicas instantáneas para defenderse a cualquiera de los dos oradores y nunca a Trump se le suspendió o se le prohibió la palabra, ¿no? Pudo expresarse con total amplitud y en eso el esquema creo que pudo balancearse muy bien. Ahora, la otra situación, no quería dejar de pasar esto, es que la vez anterior también se decía que tenía posibilidades de ganar Hillary Clinton, y la mayoría de encuestas apelaban a eso. Sin embargo, el gran voto que tuvo Donald Trump en numerosos estados dio la oportunidad contraria, ¿no? Entonces, por eso decimos, hay probabilidad, no aseguramos netamente que sea ya absoluta la victoria de Harris, ¿no? Siempre en las elecciones puede suceder cualquier cosa días antes, etcétera. Todavía estamos a muchas semanas para las elecciones. Y si hay un gran cambio de algo que usted comenta también respecto al cambio climático, el discurso del cambio climático. Donald Trump es un opositor al discurso del cambio climático. Él dice que esto es una mentira, el discurso del cambio climático, y que deberíamos seguir produciendo como se ha hecho en décadas en Estados Unidos y en todo el globo, y que eso simplemente detiene el crecimiento de los países. Kamala Harris, en cambio, tiene un discurso
positivo respecto al cambio climático, a la economía limpia, a las economías verdes, y por ahí también favorece este nuevo discurso quizá que se puede incorporar en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahí hay un punto de contradicción muy grande, un quiebre muy grande entre Donald Trump y Kamala Harris. Qué bueno que nos traiga esta a colación. Yo la había perdido de vista, mire usted, y me parece importante porque eso significa que se asume un discurso de corte cercano a la ecología, al ecologismo, ¿no? Que en el mundo entero y particularmente en los países que han sufrido los temas de contaminación, ¿no? Es algo vital. Por ejemplo, en nuestro país el tema de la ecología es algo vital y yo creo que particularmente, por ejemplo, le di la victoria al presidente Noboa, ¿no? Cuando han sido tesis planteadas por Unidos, por los jóvenes, por las organizaciones ecologistas, etcétera. Entonces, me parece que la configuración de un imaginario social está como ¿no? Como una en favor de la migración, en favor de una economía plural, una ecología notable, importante, me parece que podría ser parte de un discurso esperanzador para evitar para evitar la destrucción de la naturaleza, o mejor dicho, para buscar la sobrevivencia humana que está en juego, ¿no? Muchísimas Ahora, gracias, Jaime, por acompañarnos. No sé si usted tiene, gracias a usted. apenas tenemos un minuto. Decía, bueno, hay que diferenciar, como los políticos siempre, entre el discurso y los hechos, porque también el discurso ecologista, etcétera, luego en los hechos a veces no se cumple, ¿no? Como también vemos acá en Ecuador en el caso de Noboa, que decía una Ajá. cosa en campaña y otra en la política ya del día a día, cumple diferentes características. Muchas gracias por la invitación, estimado Bolívar. Muchísimas gracias por sus palabras, por su presencia, Jaime. Encantados de escucharle como siempre. A nuestros amigos oyentes, igualmente nuestro agradecimiento para entender este tema tan impresionante como es el del discurso de uno de los países más importantes del mundo. Y además, ojalá permitir que nuestros ecuatorianos también tengan alguna voz. Veo con sorpresa lo que pasa, la intervención que hace en la política electoral los de hermanos países de Colombia, por ejemplo, ¿no? Colombianos interviniendo abiertamente en cada una de las campañas. Me parece que los ecuatorianos también tenemos capacidad para hacer expresión, tener conocimiento e incluso actuar en la vida de países que finalmente van a influir enormemente en en nuestras economías, en nuestra vida, etcétera. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Muy buenos días.